Buenos días. Espero que estén pasando un agradable domingo y nos vamos a proponer en este momento alabar a nuestro Dios en esta reunión virtual, en esta reunión que tiene por objetivo estar en comunión con todos nuestros hermanos, así como ustedes que lo están haciendo a través de este medio. Y bueno, vamos a iniciar este mensaje el cual lleva por título Elige sabiamente. Y bien, el tema de la semana es las decisiones sabias y la vida bien vivida. Y bien, pues en este texto de nuestro sermón, que es Efesios 5, del 15 al 20, el apóstol Pablo nos exhorta a dedicar nuestro tiempo, a considerar cuidadosamente las opciones y las oportunidades que tenemos ante nosotros, utilizando dos herramientas, la oración y la gratitud para sintonizarnos con la guía de Dios. Y antes de iniciar con el mensaje, vamos a repasar tres escrituras. La primera es en el Salmo 111. En ese salmo encontramos la sugerencia de desarrollar el temor del Señor y de esa manera logramos una buena dosis saludable de gratitud como parte de una vida bien vivida y que además nos da sabiduría. Si no, leamos Salmo 111, versículo 10, que dice: Al principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Y bien, pues aquí tenemos una sugerencia, si la quieren tomar como sugerencia, si no, pues como un mandamiento, ¿verdad? El que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y bueno, debemos entonces buscar siempre tener ese temor, pero no es temor de miedo, es un temor reverente, es un temor de gratitud, es un temor de respeto, de ponernos en sus manos, de estar en sus pies, estar a sus pies y además estar dispuestos a ser enseñados, más que nada. Y bien, la segunda escritura es el primer libro de Reyes en el capítulo 2 y los versículos del 7 al 14. ¿Qué nos trae esta escritura? Bueno, aquí se detalla la oración del rey Salomón pidiendo sabiduría en lugar de una larga vida o riquezas. Y bien, pues vamos dirigiéndonos al tema del mensaje. Elige sabiamente. Y bien, esta elección del rey Salomón nos va a servir de ejemplo. Y vamos a leerla en 1 Reyes 2, del 7 al 14, que dice así: Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Amén. Bueno, este es otro ejemplo, otra enseñanza. Y bien, vamos a la tercera escritura
Y bueno, tener el poder de decisiones es el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con un libre albedrío. Y el libre albedrío nos da la capacidad de elegir amar a Dios o no. Y bueno, Él mismo nos pone la pauta. Veamos Deuteronomio 30:19, que dice así: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Se dan cuenta? Esta decisión, estas dos opciones que pone Dios ante nuestros ojos, y entonces nos dice, ahí está la vida, aquí está la muerte, ¿con cuál te quedas? Yo te digo, escoge la vida, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, y es que las consecuencias de esas decisiones pueden ser bendiciones o pueden sentirse como maldiciones que ponemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y con esto vamos entrando a la escritura que da sustento al sermón, que es Efesios 5 del 15 al 20 y que dice así: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. ¿A quién le recuerda? Bien, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué podemos sacar de este pasaje, de esta escritura? ¿Qué notamos? Bueno, si se dan cuenta, aquí el apóstol Pablo está contrastando la sabiduría con la insensatez. Bueno, así como al principio del capítulo contrasta el amor en oposición a la lujuria y la luz frente a la oscuridad. Y es que los escritores de la Biblia usaron esta técnica llamada paralelismo antitético para captar la atención de sus lectores. Ese paralelismo junta dos conceptos opuestos, por eso es antitético, viene de antítesis o antitesis, como muchas personas lo dicen, no le ponen acento, pero vaya, esa es la idea y ese es el significado. Y entonces, tomemos nota cómo inicia el versículo 15. Fíjese bien que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Cuida tus pasos, usa tu cabeza. Y aquí Pablo deja en claro que debemos considerar cuidadosamente nuestras elecciones y nos anima a considerar cómo usamos nuestro tiempo. Y nos dice a cada uno de nosotros, no seas insensato, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Esto es importante que lo subrayemos, hermanos. Entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, esto nos recuerda que se nos presentan oportunidades tanto para el bien como para el mal. Y debemos elegir correctamente al pensar en las implicaciones de lo que hacemos. Y es que muchas veces tenemos dos opciones o tres o cuatro, no sé, dependiendo de lo que sucede en nuestra vida, y entonces tenemos que discernir entre cuál es la decisión que me conviene y cuál no. A lo mejor son dos que no me convienen, pero necesito tomar la decisión por una y entonces tengo que buscar la que menos daño me hace, por ejemplo, ¿no? Y bien, pues estamos en un dilema y todos los días estamos ante un dilema de escoger entre el bien y el mal. Y bueno, y es que la toma de decisiones de nosotros, los humanos, se ve influenciada fácilmente. Quiero leerles lo que salió en la revista Psychology Today. Y en esta revista, en uno de sus números, informa que la toma de decisiones proviene de las interacciones entre la reflexión
y la emoción. ¿Cómo podrías pensar el aspecto emocional es más espontáneo y no siempre considera las consecuencias de una elección, mientras que el lado reflexivo lo templa, si se le da el tiempo y la reflexión adecuados? Un ejemplo de esto es la forma en que nuestro lado emocional quiere el postre. Espero que haya un antojito por ahí, ¿verdad? Sí, pero nuestro lado reflexivo sabe que el postre no podría ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de salud, principalmente cuando estamos a dieta, ¿verdad? Y bien, debido a que el cerebro emocional tiende a dominar e inundar nuestra conciencia, no siempre entendemos por qué hacemos las cosas que hacemos. Ser más conscientes de cómo nuestras elecciones pueden ser impulsadas por la emoción nos ayuda a tomarnos más tiempo para permitir que nuestro lado reflexivo considere las consecuencias con más cuidado. Y es que a veces tomamos decisiones así al momento, impulsados por la emoción, y no nos ponemos a pensar en los pros y los contras, y cuando nos damos cuenta, como dice el dicho, ya metimos la pata, pero pues ya está hecho y ni modo a enfrentar las consecuencias. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, que debemos cuidar cómo tomamos las decisiones. Por eso el sermón se llama Elige sabiamente. Y hay que dominar la emoción, porque a veces la emoción nos da una zancadilla, nos pone una trampa. Y bien, vamos a seguir analizando la escritura. En los versículos del 18 al 20 se nos anima a no beber demasiado alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque ya que conduce a un exceso de complacencia en los placeres sensuales. Y esto abarata nuestra vida, afecta nuestro juicio y nos lleva a tomar decisiones imprudentes e incluso afecta nuestra forma de hablar. Empezamos a no darnos a entender mucho, ¿verdad? Y hablar cosas que a veces no debemos decirlas. Bien, bueno, quizá lo más importante es que degrada nuestra visión de nosotros mismos y de los demás. Ya no podemos ver a los demás como lo que son, hijos amados. Sin embargo, beber demasiado no es la única forma de pensar menos en nosotros mismos y en los demás, no. También la falta de empatía por los demás o por nosotros mismos crea actitudes de juicio que devalúan a los seres humanos, olvidando que fuimos creados a la imagen de Dios. Y negarnos a estar abiertos a nueva información que pueda cambiar nuestras opiniones. Es otra forma en que alimentamos actitudes de juicio que generan sentimientos de superioridad y crean división entre las personas. Y hay veces que nos sentimos hasta menos, ¿verdad? Menos que los demás. Y no debe ser así. Por el contrario, en el versículo 19 dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Beber profundamente de todo lo que Jesús es y de lo que nos da. Canta himnos y alabanzas, hermano, haciendo melodía en nuestro corazón para el Señor. Y la implicación es que estar en sintonía con el Espíritu Santo guía nuestras elecciones y crea acción de gracias y gozo. Además, atesoramos la creación y tenemos los ojos bien abiertos para ver la bondad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en nuestras circunstancias ordinarias. Y ofrecemos acción de gracias y alabanza, como termina el versículo 20 que dice: dando gracias a Dios Padre en todo momento y por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, estos versículos nos animan a mostrar nuestra reverencia por lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? El aliento de vida, los unos a los otros y el tiempo en la tierra. Con lo que hacemos y la forma como vivimos es como honramos a Dios. Adormecernos con alcohol, falta de empatía o egoísmo limita nuestra capacidad de experimentar la plenitud de la vida llena del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿qué les pareció este tema? Es una sugerencia hermosa, es una sugerencia importante y además es vital, ¿sí?
Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Vamos a ver, tengo aquí 4 puntos que podemos considerar para la aplicación de este conocimiento. Primero, considera cuidadosamente las consecuencias de tus elecciones, entendiendo con qué facilidad los seres humanos se dejan llevar por las emociones. Ya lo habíamos dicho. Bueno, y esto puede significar hacer una pausa y respirar profundamente antes de responder en una conversación acalorada, o decirle a alguien que le darás tu decisión más adelante para que tengas tiempo para pensar en ello. Muchas veces no lo hacemos así, ¿verdad? Con la emoción. Segundo punto, pídele al Espíritu Santo en oración que te guíe, hermano. Esto tomará la forma de una oración contemplativa, que es más una revelación que una lista de peticiones. Fíjense bien, pedir sabiduría, perspicacia y bondad amorosa para todos mantiene el enfoque en el resultado final de cualquier decisión que tomes, en lugar de en los pasos individuales necesarios para llegar ahí. ¿Recuerden a Salomón? Bien. Punto 3. Sé consciente de cómo podrías degradar tu propia vida y la de los demás. Aunque beber demasiado alcohol puede no ser un problema, la falta de empatía, de amabilidad y aceptación de uno mismo o de los demás rechaza la imagen de Dios. Eso es prioritario, hermanos. Debemos saber que cada persona que tenemos al frente, cada persona que recordamos en nuestra vida o en nuestras oraciones, tiene la imagen de Dios igual que cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces estamos rechazando esto, y esto es vital que lo observemos. Y hermano, observa las actitudes de compararse con los demás, por favor. Voy a leerles la escritura de Gálatas 6, del 4 al 6, que dice así: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Amén. Pues esta escritura es hermosa, ¿verdad? Tomémosla como un mandamiento, tomémosla como una sugerencia profunda y perfecta. Y bueno, esfuérzate entonces por recordar el amor incondicional de Dios por todos, no nomás por mí, no nomás por ti, es por y para todos. Y el punto 4, incorpora gratitud por la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, reconoce las alegrías ordinarias, como tu café o tu té matutino, un baño caliente o la sonrisa de un ser querido, o la vista del paisaje, el amanecer o el atardecer, ¿verdad? El cielo tachonado de estrellas. Bueno, hay tantas cosas. La imagen perfecta y hermosa de una flor, el canto de un ave. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Bueno, esas son nuestras alegrías ordinarias. Y entonces reconozcamos esas alegrías y ofrezcamos alabanza a Dios todos los días por lo que nos hace sonreír. Amén. Pues bien, hermanos, este pasaje nos invita a pensar profundamente sobre nuestras elecciones y cómo podemos ejercer nuestro derecho dado por Dios al libre albedrío, de la manera más amorosa. Y es que con demasiada frecuencia tomamos nuestras decisiones apresuradamente, sin tomarnos el tiempo para considerar las consecuencias. Así que, hermano, ora pidiendo sabiduría o date cuenta de las bendiciones que nos rodean. Hagámoslo de Salomón. Pidamos sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace falta en este momento. Y recordemos que Salomón fue bendecido con mucha sabiduría y no hay otra persona en el mundo, ni la ha habido, que sea igual a él de sabio. Así lo dijo Dios y así lo cumplió. Y bien, recuerda que Dios también nos amonesta con la experiencia de otros. Y nos lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, que dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, lo que ya pasó, ¿verdad?
a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Versículo 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Recordamos al salmista. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 111? Recuerdan que lo leímos al principio, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor del Señor. ¿Y qué más? ¿Recuerdan? Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Lo recuerdan? Amén. Bien. ¿Recuerdan a Salomón? Salomón era un joven y con la responsabilidad de ser el rey de Israel, el rey de un pueblo que era demasiado grande. Y qué corazón tan humilde en ir al trono de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para poder gobernar este pueblo tuyo. O sea, le da a Dios el lugar que necesita darle, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos hacer lo mismo. Y bueno, también recordemos a otros más, ¿verdad? ¿Cuántos tomaron decisiones equivocadas? El rey David tomó decisiones equivocadas, ¿sí? Y tuvo que arrepentirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se pone en sintonía con Dios, entonces se da cuenta de cuánto error tuvo al tomar decisiones equivocadas. Por eso hay que tomar decisiones sabias. Y bueno, olvidemos que nuestras emociones pueden empujarnos a tomar decisiones sin considerar las consecuencias, como ya lo hemos dicho. Y la consideración cuidadosa de las consecuencias, la oración, la autoconciencia y la gratitud nos ayudan a disfrutar de este regalo de la vida que Dios nos ha dado. No se nos olvide que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que, hermano, que Dios nos permita recordar toda la vida la realidad de su amor. Y termino este mensaje leyendo el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 y los versículos 22 y 23, que dicen así: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. Pensemos eso, hermanos. Y antes de tomar una decisión, pidámosle a Dios sabiduría para discernir correctamente. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias por el inmenso amor con que nos amas y cómo nos proteges en el momento de tomar decisiones. Tú nos has puesto por delante la vida y la muerte y nos pides que escojamos la vida. Y hemos escogido la vida porque hemos escogido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la vida. Y Padre, ayúdanos a vivir en esta vida, a vivir en presencia de tu Hijo amado Jesucristo, para que podamos honrarte y alabarte siempre, tomando decisiones sabias. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y en tu iglesia en todo el mundo. Amén.